Buenos días, chicos. Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente en este segundo día de la Escuelita Bíblica de Vacaciones 2024. Y bueno, pues vamos a ver la clase de hoy. Recuerden que el día de ayer vimos la clase de el rey Salomón, ¿verdad? Y que hablaba sobre los dos primeros mandamientos, que es eh, adora a un solo Dios e ídolos no, ¿verdad? Y bueno, el día de hoy vamos a ver los otros dos siguientes mandamientos, pero antes de empezar, recuerden que vamos a iniciar con nuestra oración para pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra y a guardar su palabra en nuestro corazón. Entonces vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar el día de hoy. Bendito Padre Celestial, te doy muchísimas gracias, Señor, por este día, por cada uno de la vida de esos pequeñitos que está viendo la clase en este día, Señor, y por sus familias, para que quede esto grabado en su corazón y podamos seguir entendiendo lo que tú quieres para nuestras vidas. Muchísimas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy les voy a platicar una historia donde Jesús, ¿verdad? Pues iba caminando ahí en la ciudad, él iba ahí en la ciudad con sus discípulos y entonces en una de las calles él se encontró con una persona ciega, ¿verdad? Y entonces sus discípulos le dijeron, oye Jesús, pues ¿qué hicieron sus papás, no? Para que esta persona pues haya nacido ciega. En ese tiempo las personas creían que cuando alguien nacía con alguna discapacidad, a lo mejor era sordo o ciego, era por causa del pecado. Y entonces Jesús les dijo, no, esto no es por causa del pecado de sus padres, sino es como la oportunidad de mostrar, ¿verdad? Pues el poder de Dios a través de su vida. Y vamos a ver cómo. Y entonces, bueno, Jesús se acercó a esta persona, ¿verdad? Y le dijo que pues él había nacido ciego, que toda su vida sí había sido ciego. No sabemos qué edad tenía esta persona, pero ya era un hombre adulto, ¿verdad? Ya era un hombre, pues ya mayor. Y entonces, Jesús le dijo que pues él le iba a devolver la vista, ¿verdad? Y entonces Jesús tomó, bueno, de la tierra que había ahí, ¿verdad? Él escupió, dicen que él escupió, o sea, hizo como lodito con su saliva y este lodito se lo puso en los ojos. Y entonces le dijo a este hombre, ahora te vas a ir a lavar al estanque de Siloé. Era un estanque que estaba ahí dentro de la ciudad, ¿verdad? Y entonces el hombre, pues ya lleno con sus ojos de lodo que le había puesto Jesús, pues él agarró y se fue, ¿verdad? Al estanque y se lavó. ¿Y qué creen que pasó, chicos? Pues efectivamente, el poder de Dios, ¿verdad? Se manifestó en su vida y entonces vio, o sea, él recuperó su vista. Imagínense después de no ver nada, ¿verdad? Él vio. Y entonces pues la gente que lo veía así como que no podía creer, decía, como que se parece, ¿verdad? A la persona, al hombre ciego que andaba ahí en la calle pidiendo limosna, como que se me hace conocido, ¿verdad? Porque no creían que él podía ver, porque la gente que lo conocía desde que nació sabía que era ciego, ¿verdad? Y entonces, pues estas noticias o esta noticia llegó a los fariseos. Recuerden que los fariseos eran un grupo de personas judías que no creían que Jesús era el Hijo de Dios, ¿verdad? Y entonces estaban en contra de Jesús. Y aparte, porque ese día que Jesús le devolvió la vista a este hombre ciego, era el día de reposo. En este día de reposo para los judíos era muy importante no hacer ninguna actividad, porque era un día que guardaban precisamente para el Señor, ¿verdad? Y entonces no podían trabajar, no podían hacer ninguna actividad, ninguna actividad. Y entonces, pues ellos se enojaron porque dijeron, ¿cómo es posible que este hombre pecador, le decían a Jesús, ¿verdad? Le faltaban al respeto diciéndole que era un hombre pecador, que cómo era posible que Jesús había hecho esta acción en el día de reposo que ellos tenían que guardar. Y entonces pues y mandaron a llamar a este hombre ciego porque no creían, ¿verdad? Decían, no, se me hace que está mintiendo. Y entonces cuando este hombre llegó, le preguntaron los fariseos, a ver, ¿cómo recuperaste la vista? ¿Es cierto que tú no veías? No, pues sí, ¿no? Les dijo el hombre, yo nací ciego, yo nunca había visto, pero llegó este hombre y me puso lodo y me dijo, pues vete a lavar allá al estanque. Y yo cuando me lavé, recuperé la vista. Y entonces aún así no le seguían creyendo, ¿verdad? Ellos no creían en lo que había pasado. Y entonces incluso mandaron a llamar a los papás de este hombre para preguntarles, ¿verdad? A ver, ¿este de verdad es su hijo, el que nació ciego? Y entonces los papás dijeron, sí. ¿Y
¿cómo es posible que recuperó la vista a su hijo? Y pues los papás decían, pues la verdad es que no sabemos, ¿no? En ese momento todavía yo creo que no les había platicado este hombre de cómo había recuperado la vista. Pero toda la gente y sus papás y todo confirmaron que era el hombre que había nacido ciego y que Jesús había hecho este milagro, ¿verdad? De que recuperara la vista, pues este hombre. Y entonces los fariseos pues no estaban muy contentos, ¿verdad? Estaban enojados porque pues hablaban cosas feas contra Jesús y decían que él era pecador y que no era hijo de Dios. Y aparte, ¿verdad? Cuando lo volvieron a llamar, o sea, le volvieron a preguntar, a ver, otra vez dinos, ¿qué pasó? ¿Cómo recuperaste la vista? Y pues él les volvió a decir lo mismo. Este hombre llegó, ¿no? Jesús me puso lodo en los ojos, me fui a lavar, o sea, yo ya se los había dicho, pero ustedes no quieren creer, ¿verdad? Ustedes no quieren escucharme y creer lo que pasó. Y entonces, como este hombre volvió a afirmar que Jesús le había devuelto la vista, ¿qué creen que hicieron esos hombres malos? Lo expulsaron de la sinagoga. La sinagoga en ese tiempo es como la iglesia, como la de nosotros, la de Dios es amor, ¿verdad? Es como si ellos le dijeran, ya, vete de aquí y por decir cosas o mentiras, porque todavía, ¿verdad? No le creían que había sido así. Y entonces, bueno, en esta clase vemos, ¿verdad?, cómo los fariseos, una, pues no creyeron en Jesús, no creyeron en el milagro, aunque lo estaban viendo, aunque toda la gente les afirmó que sí era un hombre que había nacido ciego y que Jesús había hecho el milagro, seguían sin creer, ¿verdad? Y entonces ellos aún así ni siquiera lo respetaban, ¿verdad? Que esto tiene que ver con nuestro tercer mandamiento, que es respeta su nombre, ¿verdad? Porque ellos no creían que era el Hijo de Dios. Y en el siguiente, un día es para Dios. Para ellos era importante no hacer nada. Sin embargo, Jesús, ¿verdad? Él pues no trabajó, o sea, no hizo algo que no fuera en nombre de Dios, ¿verdad? En nombre de su Padre, porque hizo un milagro. Y nosotros debemos aprender que también en este día sí es importante dedicarle un día a Dios, ¿verdad? Que para eso pues nosotros tenemos los domingos para ir a la iglesia, alabarle, adorarle y sobre todo también aprender de su palabra, ¿verdad? Y entonces debemos guardar ese día para hacer las cosas de Dios, así como Jesús, ¿verdad? No hizo algo malo, al contrario, ¿verdad? Hizo un milagro y le devolvió la vista a esta persona. Pero nosotros también, ya en nuestro día a día, ¿verdad? Tenemos que dedicar, y yo los invito a dedicar un tiempo especial, ¿verdad? Todos los días, no esperarnos hasta el domingo a la iglesia a cantar o a orar o a leer la Biblia, aprender de su palabra, ¿verdad? Todos los días debemos dedicar un pequeño espacio también para aprender. Y claro, el domingo pues podemos hacerlo junto con los demás hermanos y en toda la iglesia. Entonces, bueno, chicos, pues nos vamos a aprender estos dos mandamientos, ¿verdad? Y los voy a volver a repetir, que es respeta, bueno, el tres, respeta su nombre y un día es para Dios. Así es, bueno, pues entonces terminamos el día de hoy la clase. No se les olvide mañana ver en la clase número 3, donde vamos a ver el mandamiento número 5. Pues cuídense mucho, Dios les bendiga y vamos a orar para despedirnos. Bendito Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este tiempo que nos das para aprender tu palabra, Señor. Te pido que tú cuides a cada uno de estos pequeñitos, bendícelos, Señor, y que mañana los volvamos a ver en una nueva clase. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Adiós, chicos.